Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tenemos otra vez a nuestro colega Erlan, quien se comunica con nosotros y nosotras desde la ciudad de... ¿Estás en Ecatepec el día de hoy o estás en la Ciudad de México? El día de hoy estoy justo en Ecatepec, Ajá, aquí en su vea, casa vea. de todos ustedes. Definitivamente. Entonces, estamos comunicándonos contigo porque queremos continuar la conversación. La última vez tuvimos una conversación y varias gente de la comunidad está respondiendo positivamente acerca de lo que nos contaste, acerca de estar separado, acerca de las personas que se quedan allá cuando el resto de nosotros tuvimos que emigrar, sea por razones económicas creadas por los Estados Unidos o razones de violencia, muchas veces creadas por los Estados Unidos con guerras en México y Centroamérica y Sudamérica. Y como resultado de eso no somos migrantes, pero somos refugiados y refugiadas. Ah, pero el día de hoy queríamos continuar la conversación, pero movernos a más que nada tu área de estudio. Muchos de nosotros, nosotras ahora estamos sufriendo de ansiedad, de depresión, de problemas de salud mental, no podemos dormir. Y hay gente que dice, pues voy a ir al doctor para que me dé una píldora para poder dormir, para que me dé una píldora para poder despertar, para que me dé una píldora para este dolor. Pero en México, como en muchos lugares del planeta, en realidad, existen curanderos, curanderas, que es el nombre por el que se conoce la gente, am, el nombre común, yo diría. Tenemos parteras, tenemos hueseros, tenemos sabadores, tenemos todas estas personas, pero el curandero, curandera es donde yo le digo está hasta arriba de lo que sería una especialidad. De esas personas pueden hacer todo el trabajo. Y tú en tu maestría hiciste mucho trabajo en aprender acerca del curanderismo y sé que allá le llaman, tienen otro nombre para el curandero o curandera. Entonces, nos gustaría que el día de hoy nos contaras para empezar qué te atrajo el decidir estudiar acerca de esta comunidad más que nada. Sí, bueno, pues para llegar al punto de los curanderos entre los nahuas, les recuerdo que he trabajado desde el 2013 con una comunidad de origen nahua. Es un pueblo que está ubicado en Puebla, exactamente en la parte norte, Ujú, un lugar que se le conoce históricamente como el Totonacapan, pero en cuestión, digamos, del nombre que le ha asignado el Estado mexicano es la Sierra Norte de Puebla. ujú, En específico, la comunidad se llama San Baltasar Xochitlasco. Y esta comunidad nahua me interesó mucho primero conocer su vida ritual en general, todo el ciclo festivo que ellos realizan durante todo el año. Empezando, aquí me gustaría empezar un poco al revés, no de enero a diciembre, sino digamos de diciembre a enero. ujú, ¿Por qué razón? Porque en enero justo es su fiesta patronal de ellos. Ajá. Entonces, ahora sí, si devolvemos este tiempo, ellos terminan las vísperas de la Navidad y el fin de año, sí en fiesta, porque son fechas importantes en donde la familia se reúne, pero ellos esa semana en realidad están trabajando mucho para organizar su fiesta patronal, que es más importante que muchas veces que la fiesta de Navidad y de fin de año. Su fiesta patronal inicia justo el 1 de enero y culmina el 7, y es en estas fechas porque su santo patrono es un rey mago. El ujú, pueblo, su nombre completo del pueblo es San Baltasar Xochitlasco. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que una vez que yo observé todas sus fiestas, en especial esta que es la fiesta patronal, y luego en marzo tienen una fiesta muy importante que se llama el Ritual del Cerro, que en su lengua original náhuatl ellos lo conocen como el Tepetlalnamic o Tepeilhuitl, que es como una especie de fiesta de los cerros ujú, o pedimento a los cerros. Estas dos fechas son muy importantes.
no quiero decir que las demás del año no, pero estas en particular, porque ves que la figura del curandero, que en el contexto antropológico, con un nombre genérico se le conoce como el especialista ritual. Ujú, Esto para tener la oportunidad de entender sus funciones rituales dentro de la comunidad. Me di cuenta que las fiestas simplemente no tendrían el mismo sentido sin la participación de de este personaje, de este curandero o curandera. ¿Por qué? Porque en este contexto, el curandero es como el que guía el ritual. En palabras de los nahuas, es la cabeza de la fiesta. ujú, Él se encarga de organizar las ofrendas que se van a realizar en todo el ciclo festivo. No, te repito, no solamente en la patronal y en la fiesta de los cerros, sino todo el año. ujú, Pero estas fiestas me dieron la oportunidad de darme cuenta muy marcada su presencia y su trabajo. Y de hecho, antes de que empiecen las fiestas, la gente que trabaja en el gobierno de la comunidad se encarga de ir a buscarlo a su casa y de hacerle la invitación para que pueda participar con ellos tanto en la fiesta patronal como en la fiesta de los cerros. ujú, ¿Esto a qué nos lleva a entender? Que la figura del curandero en las comunidades indígenas está muy ligada también al contexto de organización política de los pueblos. No es como en las ciudades, ¿no? En donde el presidente o jefe de la colonia se encarga de toda la organización política o social de una comunidad. Aquí vemos que la figura del curandero tiene un nivel de importancia muy alto, ujú, porque como toda su vida gira en torno a ofrendas y rituales, él es el que tiene el don de poder interactuar con los entes de la naturaleza que la habitan para que sea él justo el que pueda colocar y llevar y dar las ofrendas en nombre de toda la comunidad. Bueno, esta introducción un poco quizás larga para platicarles a ustedes que a raíz de esto yo di cuenta que el papel de estos personajes curanderos, especialistas rituales, tienen un grado de importancia muy profundo. ujú, Y ahora sí, en específico en la comunidad donde yo he trabajado, a este personaje se le conoce como el ujú, tlamatique, en donde su traducción al español podríamos entenderla como el que sabe o la persona que tiene sabiduría. Entonces, este tlamatique se encarga de desarrollar, de organizar y también de decidir cuáles van a ser y cómo se van a hacer las ofrendas en la comunidad. Digamos, ahorita les estoy hablando como de su papel dentro de la comunidad, dentro de ujú, unos rituales que los podríamos entender como colectivos. ¿Y colectivos por qué razón? Porque participa toda la comunidad. Ajá. En la fiesta patronal hay ayuda de todo el pueblo, de todo. Y en la fiesta de los cerros, lo mismo, hay ayuda de todo el pueblo. Entonces, por eso en estas fiestas su papel es central para ayudar al pueblo en comunidad, no solo a un individuo, ujú, sino al pueblo en general. Y de aquí podría platicarles un ejemplo muy concreto. Cuando ellos van ahora les hablo de la fiesta de los cerros. Ellos se organizan y todo el pueblo coopera con dinero, con lo que pueda, o en su defecto con especie, por ejemplo, con maíz para hacer tortillas o con productos para hacer la comida o con o con fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque esta fiesta al final se hace una comida comunitaria colectiva en ujú, donde comen, ahora sí comen todos, y para hacer una fiesta de este tamaño, pues se necesita la participación de mucha gente. Entonces, cuando el curandero sube a los cerros con un grupo de personas que son entre 6 y 7 personas, entre unos llevan las ofrendas, otros van cargando cohetes, otros simplemente van a acompañar para que vayan como limpiando el camino. Son unas caminatas entre montañas, más o menos entre 5 y 6 horas de visitar cerros que para ellos son sagrados. ujú, Entonces, dentro de estas visitas,
llegan a puntos específicos de las montañas en donde ellos año con año llevan las ofrendas. Ujú. Una vez que llegamos a un punto específico, porque he ido con ellos varias veces, se sacan las ofrendas del año pasado. ¿En qué consiste estas ofrendas? Ellos llevan a los cerros una bebida alcohólica que se da en la sierra que le conocen como refino. Es muy parecido al mezcal, el mezcal es más conocido. También hay una bebida que hacen en combinación con pulque y piloncillo. No sé si conozcas, Rafael, el piloncillo, que son Sí, como estas panelitas dulces. exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, el pulque en combinación con este piloncillo, sale una bebida que ellos la conocen como tepach. Ujú. Llevan este pulque con piloncillo, llevan este refino que es parecido al mezcal, y también llevan veladoras, llevan copal. El copal ahorita en Día de Muertos, en estas fechas de muertos, es un incienso muy preciado, ¿no? Ujú. Y también llevan flores, llevan un corazón de pollito. Y este corazón de pollo representa justo el corazón del pueblo, el corazón que va a dar como una especie de voluntad y fuerza. Ujú. Este compendio de ofrendas solamente y exclusivamente las pone el curandero. Nadie más las puede colocar, porque él tiene el don, les repetía que él tiene el don, o les decía que él tiene el don de poderse comunicar con los seres que habitan en la naturaleza. Ujú. Estos seres que son protectores tanto de o los que se le conocen como los dueños. ¿Dueños de qué? Pues de prácticamente todos los sustentos del hombre, de la naturaleza, de los animales, del maíz, del agua, Ujú. etcétera. Entonces el curandero, una vez que retira las ofrendas del año pasado, coloca las nuevas, y una vez que las termina de colocar, él hace una serie de peticiones. En estas peticiones destaca mucho pedir por el bienestar de la comunidad en general. Pide porque no les falte la comida, porque la lluvia no sea tan abundante y que los deje tener unas buenas cosechas y siembras. Pide que haya salud en la comunidad, que haya armonía en todas las familias, que no haya peleas. En realidad, nos estamos dando cuenta que el papel del curandero pues no es nada sencillo, porque dentro de sus hombros carga todo, pues todo, como que yo lo he visto ahora como que él es una especie Ujú. de intelectual, pero que además tiene una carga moral muy fuerte y tiene una carga de compromiso con toda la comunidad muy, muy fuerte. ¿Y por qué te digo esto, Rafael? Porque si algo sale mal, o si hay, no sé, no hay buenas lluvias, hay sequía, o por alguna u otra razón no se dan bien las cosechas, el pueblo, sin dudarlo, adjudica al curandero, y ellos mencionan que no hizo buen trabajo Ujú. y que no realizó bien las ofrendas y que no lo hizo con voluntad o fuerza. Entonces imagínate el peso que tiene este personaje como para poder ser responsable de que la comunidad en general le vaya bien. Entonces, este es su nivel, digamos, a nivel comunitario. Él incide y habla por todos, ¿no? Como me decía Perfecto. una vez un curandero, mi compromiso es hablar por el pueblo, a decirle a los que habitan aquí en las montañas, es decir, a los dueños, que nos ayuden, nos protejas y nos sustenten. Y esa es mi tarea. Yo no puedo abandonar a mi pueblo. Eso me lo decía un señor de nombre Ubaldo Popoca, que a la fecha, pues ya está descansando, él ya falleció. Y fue un curandero muy importante en la comunidad porque recibió su don de ser curandero muy joven, aproximadamente a los 17 años, Wow. y él tuvo una vida, pues larga, y era muy respetado en la comunidad, y murió a la edad de aproximadamente 92 años. Y esa es una cosa muy importante que me imagino gente que nos está escuchando se están haciendo esa pregunta.
¿Cómo se decide, cómo se escoge quién va a ser el curandero o curandera? Y lo menciono porque aquí, right, cuando estaba chiquito, yo aprendí primero por un sueño y de ahí sucedió que ¿cómo se llama? Que el tecolote era mi compañía, mi animal espíritu, como le llaman gentes. Y en clase le explico a mis estudiantes cómo funciona, cuál ha sido mi conexión, cómo todavía hasta estos tiempos, sea cuando mi madre estaba falleciendo, yo pude comunicarme con ella, sea cuando una profesora, amiga, colega, la doctora María Hess, ya no podía comunicarse, yo me pude comunicar con ella y me pude despedir antes de que empezara el siguiente viaje donde está ahorita. Am, y cuando les explico a muchos de mis estudiantes, la mayoría de ellos que son anglosajones, anglosajonas, me acuerdo la primera vez que expliqué esto en el 2013 en mi clase, la siguiente clase llega un estudiante anglosajón y dice, una mujer, y dice, oh, yo ya sé cuál mi animal espíritu es. Y le digo, es una falta de respeto a las culturas de otras personas. Si eso no ha sido algo de tu cultura, ¿cómo te las vas a inventar de un día al otro? Entonces, en esta misma manera, ¿cómo se decide? ¿Es la comunidad que lo decide? ¿Es algo que uno de las personas que es el curandero tiene un sueño? ¿Cómo se decide quién va a ser la siguiente o una de las personas que va a ser el curandero de la comunidad? Sí, fíjate que esa tema que abordas es muy importante y tocas dos temas centrales del curanderismo en México. Uno, que es nada más para tomar como una referencia histórica, hablas del tecolote. Ujú, Y, por ejemplo, en el mundo prehispánico, uno de los nombres como genéricos para designar a los curanderos era el tlacatecolot, ujú, que es una palabra náhuatl que se podría traducir como el hombre tecolote ujú, o la persona tecolote. Eso es para referirnos al mundo prehispánico mexicano. Y como una palabra, como por decir ahora curandero, es como el nombre genérico, pero ujú. dentro del curanderismo hay un montón de ramas, como ya lo Exactamente. mencionaste. Bueno, pero lo recordé justo ahorita por lo de que decías del tecolote. Y el otro, los sueños. El mundo de los sueños es medular, es como la raíz total, al menos en el mundo indígena de los nahuas lo Ujú, es, y en muchos otros contextos indígenas, pero hablando específicamente de los nahuas, los sueños es la vía central para que una persona se entere que tiene el don de ser curandero. En esta comunidad hay como dos vías específicas. Una es que la persona, desde el nacimiento, empieza a tener ciertas revelaciones y esas revelaciones siempre se dan en el mundo de los sueños. Siempre, siempre. Cuando hay casos muy especiales en donde las revelaciones empiezan a suceder desde una edad muy temprana. Y me refiero entre 4 o 5 años de edad y se van iniciando más o menos como a los 15 o 17, como el caso del señor Ubaldo, o sea, no se inician de un día para otro. ¿Por qué? Porque yo en algún momento vi a los sueños y lo planteé desde, digamos, desde el modo antropológico, como que los sueños son una especie de espacio pedagógico. ujú, Es decir, yo en su momento lo nombré como pedagogía ritual. ¿Por qué? Porque en el mundo de los sueños es donde la persona que está susceptible a ser curandero va a ir aprendiendo sus primeras lecciones de cómo ser curandero y cómo hacerse curandero. Eso por un lado. Por el otro, hay gente que vive su vida normal y de repente prácticamente tú tiene un sueño en donde se le revela de un golpe todo su devenir más bien todo su don. ujú, Entonces ahí entra otro problema y digo problema porque es serio para ellos. ¿A qué me refiero?
a que muchas personas se enteran de que tienen el don, no paulatinamente, como te decía hace momento, sino que se enteran de un golpe. Y Ujú, para ellos es como una especie de crisis, ¿no? De, bueno, yo tengo el don y ahora ¿qué voy a hacer? Y ellos entran en duda en si lo agarran o no, si ujú, lo toman o no, pero se han dado cuenta que es casi imposible negarse. Y ahí viene la cuestión del problema. Cuando una persona que tiene un don no lo agarra, así es como estoy usando las palabras de ellos. Dicen, ujú, yo no agarro mi don o no me hago responsable de mi don que me ha dado Dios. ujú, Entonces sucede que empiezan a enfermarse. Enferman ellos, se ponen mal y ellos se atienden, como dices tú, con médicos alópatas, médicos de bata blanca, yeah, y, y resulta pues que no les encuentra nada ujú, y no tienen nada. Hay gente que ha llegado a hacerse estudios muy serios de distintas enfermedades, ¿no? Como diabetes, ciertos procesos relacionados al cáncer, etcétera, pero no sale nada ujú, médicamente hablando. Entonces esa es una primer señal de que su enfermedad no es natural como ellos dicen, o sea, su enfermedad no es de las enfermedades alópatas que conocemos y se atienden en hospitales, ujú, sino que su enfermedad es una especie de castigo por no agarrar ese don. Entonces luego sigue otro proceso. Si la persona sigue negándose a agarrar el don, a tomarlo, entonces ya no solo se enferma él, sino que se enferma la gente cercana a él. ujú, Se enferman, si es que tiene hijos, se empiezan a enfermar sus hijos, su pareja, esposo o esposa, o su familia en general, ¿no? Un primo, un tío, etcétera. Y entonces esa enfermedad sucede igual como sucedió con él. No ujú, es una enfermedad que se cure con el médico alópata de bata blanca, sino que la enfermedad que sucede en su familia, en realidad le está volviendo a reiterar que él tiene que hacerse responsable de ese don y que ha sido elegido para tomar ese don. Y hay casos muy fuertes, ¿no? Que han recogido algunos antropólogos en donde se negaron totalmente y pues como última consecuencia sucedió la muerte. ujú, La muerte ya sea de la persona que se le dio el don o de un hijo o de su esposo o de un familiar. Eso no es algo que invente yo, sino que está documentado ujú, por investigadores. Y en el caso que yo conozco, con las personas nahuas con las que me han compartido sus conocimientos, el don se entrega por medio de los sueños. Por medio de los sueños las personas logran tener contacto con estos seres, no me gusta usar mucho la palabra mágicos o místicos porque para ellos no son como mágicos o místicos en su totalidad, pero para nosotros tal vez nos ayuda a comprender que estos seres funcionan desde esta perspectiva ujú, occidental, pero para ellos son seres igual de reales que tú y yo, ujú, pero que ellos son muy sagrados porque son los dueños de los sustentos y habitan en la naturaleza. ujú, Entonces estos seres se logran comunicar a través de los sueños por medio de las personas y les empiezan a dar avisos de que ellos poseen el don y ya cuando de plano son muy específicos, tienen sueños muy, muy lúcidos en donde se les enseña cómo hacer las ofrendas, cómo poner las ofrendas, cómo rezar. Y ahora un punto en el que quería llegar, les enseñan cómo curar a la gente. ujú, Ajá, ahí es algo bien interesante y bien bonito y a la vez bien complejo de entender, porque sus lecciones de cómo curar a la gente se dan a través del mundo de los sueños. Una persona que yo conozco tuvo, más bien, sigue teniendo a la fecha, hoy día sueños iniciáticos. Sus ujú, sueños iniciáticos empezaron aproximadamente hace 6 años y a la fecha todavía él no encuentra el punto específico en cuándo se va a dar su iniciación ujú, ya como tal. Sin embargo, a lo largo de estos 6 años ha estado soñando constantemente sobre sus lecciones de cómo colocar ofrendas en las montañas, de cómo hacer sus rezos y de cómo curar a la gente. Ahorita estamos en 2023 y a la fecha no se ha dado su iniciación total, ujú, pero ya empezó con todo este proceso
Y justo a él le sucedió que por negarse a no tomar su don, hace 2 años su esposa estaba en riesgo de muerte por una enfermedad no alópata. Ujú, Y para él fue el último como aviso en donde él ya no se negó. Y ahora simplemente está esperando a que por medio de los sueños ujú, se le den los avisos de que está listo para iniciarse de una vez. Y una vez que logre tener estos sueños, él tiene que buscar a otros ujú. curanderos, ya sea de la comunidad o de comunidades aledañas, que le van a ayudar a iniciarse. Y justo para que él se inicie, va a tener que hacer una serie de rituales en donde va a tener que llevar y colocar ofrendas a las montañas. Pero es demasiado interesante porque ahora yo les platicaba de la cuestión de la participación comunitaria, pero ahora es la participación del curandero en cuestión individual o familiar. Ujú. Como bien dices, hay curanderos, curanderas que tienen el don de colocar ofrendas y ahora se vuelve más complejo el asunto todavía, porque ellos les dieron el don de colocar ofrendas en lugares sagrados, Ujú. pero hay otros curanderos o curanderas que no tienen ese don, pero sí tienen el don de acomodar huesos o el don de ser parteras o tienen el don no sé si alguna vez has oído de una tipo de curanderos que succionan Oh, sí, sí. y sacan piedras. Ajá. Entonces, a la fecha, en esta región todavía existen ese tipo de curanderos, los succionadores, pero cada uno es específico. Ujú, Ahora sí, digamos que podríamos genéricamente decir que todos son curanderos, pero cada uno tiene su especialidad, ujú. ¿no? Si hacemos una analogía con la medicina clásica occidental, pues todo médico es médico, pero Exactamente. en su momento uno es cardiólogo, uno es oncólogo, urólogo, etcétera, ¿no? Ujú, Si lo queremos ver bajo esa analogía, lo mismo pasa en el curanderismo indígena. ujú, Son curanderos, uno tiene su especialidad y es donde todavía se vuelve más complejo entender cuáles son sus tareas de cada uno de ellos, pero algo que sí es central, ujú, que justo el mundo de los sueños es el que les permite enterarse de todo eso, estos dones que traen. Y luego algo también que les quería platicar antes de que se me olvide, es que muchas veces, no siempre, pero la mayoría de veces, yo creo un 90%, los nuevos curanderos ya son de descendencia. Sus oh, papás o sus abuelos o sus tatarabuelos tuvieron dones, entonces ujú, se los han transmitido y es muy raro cuando una persona de una familia se le presenta el don sin tener un antecedente. Casi siempre o la mayoría de veces tienen el don porque alguien de su familia ya lo tuvo y es como una especie de tradición en que esa familia esté susceptible a que nazca un nuevo o nueva curandero o curandera. y es interesante, en tantas formas lo que acabas de explicar es interesante. Yo cuando estoy en el salón hago lo que tú dices, le digo, aquí está el sobador o la sobadora y aquí está la persona que ofrece terapia física. Aquí está una vez más la partera y aquí tienes la persona que en la medicina de, como le llamamos, de bata blanca, hace cosas idénticas. Y así lo identificamos y es por primera vez cuando la gente empieza a darse cuenta, mis estudiantes empiezan a darse cuenta que simplemente le ponemos más atención a la gente que está educada en escuelas, yo diría que fueron creadas originalmente por gente europea, pero que hasta este día muchas personas en América Latina van a los curanderos y curanderas y una vez más todavía se curan de esa manera y es por la cual
que en un futuro me gustaría traer, me gustaría que tú vinieras aquí a California y que trajéramos curanderos, curanderas para que una vez más pudieran educar. Pero la otra cosa más importante es que mucha gente indígena vive, de América Latina, vive en esta área de California y les gustaría tener consultas con curanderos, curanderas, porque de veras creen en ese tipo de medicina. A veces prefieren no ir al doctor, doctora, entre comillas, de bata blanca, porque no les van a entender. Hablamos anteriormente y en la clase siempre hablamos de que aquí en el condado de Sonoma, en el norte de California, hace 30 años ibas con tu niño y le decías al doctor, se le cayó la mollera y el Nos- doctor se reía y decía, señora, váyase a su casa, right? Porque no entendían que nos ponemos un bracelete rojo, right? O la mujer se pone un brazalete rojo, o al niño o niña le ponen el brazalete rojo para proteger de el mal de ojo. Y que en la forma que lo interpretan en una comunidad puede ser completamente diferente de otra comunidad, o el tratamiento puede ser un poco diferente. Pero que de todos modos tiene esa validez para nosotros y nosotras, que todavía estamos tratando de estar centrados en la forma de nuestros ancestros, en cómo se hacían las cosas en aquellos tiempos. Y lo que nos ayuda es a tener esas raíces tan profundas para que pasemos este conocimiento a las siguientes generaciones. Ahora, tú has estado haciendo estos estudios ya por varios años y ahora estás estudiando o estás haciendo tu doctorado. ¿Todavía es en relación a lo mismo? Sí, bueno, digamos que es como extender la investigación porque sí se relaciona totalmente. Y lo puedo explicar con un ejemplo que tú mismo has dado. Las concepciones del cuerpo, ¿no? Esto de la caída de la mollera, por ejemplo. No, los médicos no lo entienden porque además son enfermedades, podríamos catalogarlas como culturales, Ujú, que no se dan en todos los lugares y que tienes que tener atrás de ti todo un bagaje cultural para entender este tipo de afecciones que tiene el cuerpo. Te voy a dar un ejemplo muy específico de una comunidad nahua, porque así como hay curanderos, curanderas, también hay enfermedades que la medicina alópata no comprende, pero que los pueblos las conocen desde hace mucho tiempo. ujú, Hay una comunidad aquí por el estado de Hidalgo, México, yendo en el entronque o digamos entre los límites de Hidalgo y Puebla, hay una comunidad indígena también agua que se llama Cazochitlán. Y ahí hay una enfermedad que estudiaron en su momento médicos alópatas, que se llama el mal de ojo de amor. Y fíjate qué interesante, en qué consiste esta enfermedad. Las mujeres, esta enfermedad además hay enfermedades, podríamos decir, de género, ¿no? Que ujú, solamente afectan a mujeres y otras que solamente afectan a hombres. Esta que te digo solamente afecta a mujeres. La mujer de repente empieza a tener fiebres y dolor en sus senos, en sus ujú, mamas, y acude al médico alópata o al médico normal, pero no le encuentra como nada serio o nada grave, ¿no? ujú, Entonces, en esta comunidad saben que esos síntomas son los síntomas de una enfermedad que se le conoce como mal de ojo de amor. ujú. Fíjate, ¿no? Porque el mal de ojo es una enfermedad, digamos, clásica en México, Yeah. ¿no? Entonces, esto se agrega el mal de ojo de amor. ¿A qué refiere? A que bueno, y aquí otro dato bien importante, que esta enfermedad por lo regular le da a mujeres que son casadas. Y esta enfermedad es el síntoma de que algún hombre de la comunidad tiene como un deseo sexual por esta mujer. Ujú.
pero es un deseo que no es expresado, digamos, y no hay agresión hacia la mujer, pero el hecho de que haya un deseo Ya. surge o deviene en estas afecciones físicas en la mujer. Y Ujú, entonces los que pueden curar esta enfermedad solamente son curanderas, también mujeres. ujú. Entonces, digamos, ahí tenemos una enfermedad de género. Y esto se los platico para responder un poco la pregunta que me dices. Yo me di cuenta que los curanderas tienen unos medios específicos para curar enfermedades y ese medio específico que no es más que el cuerpo, ¿no? Ujú, De hecho, el tocamiento es clásico en la medicina. ujú, Cuando tú vas al médico, te preguntan cuando es una afección, digamos, muy sencilla, pues un dolor de estómago. El médico lo primero que hace es ujú, explorar tu cuerpo físico, tocarlo, para indagar en qué dolor tienes o cómo te está afectando la enfermedad. Eso mismo también hacen los curanderos indígenas ujú, en el cuerpo físico, pero aquí viene lo interesante, que el curanderismo indígena no tiene como límite el cuerpo físico, sino que la concepción náhuatl, este cuerpo que vemos físico, tiene unos complementos espirituales. ujú, Y esos complementos espirituales se enferman igual que el cuerpo físico. ujú. Pero ahí es donde viene la profundidad y la complejidad del curanderismo mexicano. Ya. Ahí es cuando viene todo esto peyorativo de la medicina clásica, Ujú, en donde no hay todavía al momento como una importancia seria de la medicina en entender estas enfermedades que podríamos llamarlas espirituales, ujú, enfermedades que son afecciones de un cuerpo no físico, sino de un cuerpo espiritual que además se puede enfermar porque es agredido por estos seres de la naturaleza. ujú, Hace ratito les hablaba que los seres y dueños de la naturaleza proveen al hombre ujú, y les dan sustento, les dan agua, comida, maíz, etcétera. Pero no siempre son buenos. Ajá, también hay seres de la naturaleza que tienen un toque de maldad en ellos. ujú, Y entonces los cuerpos espirituales de los nahuas también interactúan en este mundo sobrenatural y muchas veces las enfermedades devienen de estas interacciones. Y esto es algo bien interesante en el mundo indígena mexicano, que el curanderismo se ha enfrentado a este tipo de curaciones, que muy, o digamos por una tradición europea, por el choque de los españoles o de estos choque cultural y esta mezcla de culturas, en algún momento se le llamó brujería. ujú. Ajá, pero la brujería es un concepto que deviene de Europa Exactamente. y que llegó con los españoles. Entonces, como el mundo occidental no acabó de entender bien cómo funcionaba este tipo de prácticas curativas, lo primero que se les ocurrió, pues decir que era brujería. Ajá, entonces, este tipo de enfermedades que ahora se adjudican como brujería, en realidad tienen un trasfondo histórico, cultural muy amplio. Y yo me atrevo a decir que complejo porque conocían todo el compendio de componentes espirituales que tenía un cuerpo humano. Y Ujú, no solamente atendían enfermedades físicas como es el huesero, sino que atendían enfermedades, ahorita utilizo alma porque es algo que nos ayuda a entender, pero tenían el conocimiento de que el cuerpo humano enfermaba también a través de afecciones que surgían por medio de no estar en equilibrio espiritualmente hablando. exactamente. Entonces estos curanderos, un ejemplo muy específico, porque sería muy complejo y largo hablarte de esto, pero hay una niña iba caminando por el monte y de repente pasó en tiempo de lluvia un riachuelo y se cayó, se resbaló la niña y no pasó a mayores. Se levantó y se fue a su casa, pero después de unos días la niña empezaba a tener fiebres, dolores de cabeza y efectivamente su enfermedad no era de común, ¿no? Ujú,
Su mamá, al darse cuenta que persistía la enfermedad, inmediatamente ya ni siquiera lo duda, ¿no? Saben, y ellos por su cultura se dan cuenta que necesitan un curandero. Ujú, Entonces el curandero efectivamente le dice que ella, sin decirle nada, el curandero le dice, bueno, es que tu hija se quedó en el cerro. Ajá, o sea, la niña está aquí y la persona puede estar en su casa, pero su espíritu fue ujú, agarrado por el dueño del agua. Entonces, bueno, la niña no va a recuperarse hasta que se haga una curación de forma cultural, ¿no? ujú, Ya no tiene que ver con pastillas y con jarabes, sino con ofrendas y rituales. Para recuperar el espíritu de esta niña, el curandero tiene que ir al lugar específico donde ella se cayó por medio de indagar con la mamá, ver más o menos por dónde. Entonces ahí ya tenemos algo todavía más bonito y complejo de que ellos conocen su entorno y su territorio. Y las enfermedades en este caso son extensibles al territorio, no solo al cuerpo. Entonces el curandero va al lugar de la caída, o no específico, tal vez en el lugar cercano, ujú, y en ese sitio coloca una serie de ofrendas y le pide al dueño del agua que por favor le regrese el espíritu de la niña. Y entonces a partir de una serie de ofrendas que casi siempre son de 3 días seguidos, la niña empieza a tener mejoras porque el dueño del agua ha recibido una ofrenda y él a cambio accede a entregar el espíritu de esta niña. ujú, Entonces nos damos cuenta que el mundo de las curaciones indígena ahora todavía tiene una extensión más no solo al cuerpo, sino a conocer el medio ambiente donde vives. ujú. Entonces, como una sinergia entre medio ambiente, cuerpo y enfermedad. Es algo demasiado hermoso y complejo. No sé qué opines. Well, no, definitivamente, y vamos a tener que invitarte para que sigas viniendo a educarnos acerca de estas cosas. La única pregunta que tenía es esta, y esa es, ¿estás viendo que allá en México, en el área donde tú haces tus estudios, estás viendo una colaboración ahora más entre curanderismo y doctores de bata, doctoras de bata? Y la razón por la cual pregunto es, aquí en los Estados Unidos, el único lugar donde se ha visto colaboración ya por unos 10, 15 años, yo diría, es en Nuevo México, donde hay unos lugares en Nuevo México donde vas al doctor o la doctora de bata y te dice, señor, señora, usted no tiene nada físico que está mal con usted, pero vaya allá y 2 cuadras de donde estamos, está la oficina de la señora fulana de tal, que es una curandera, y esto es un acto donde la enfermedad que usted tiene es espiritual o obviamente no es física, usted tiene que ir allá a trabajar con ella. Y de vez en cuando llega la persona al hospital y dice, well, yo fui con la señora de 2 cuadras de aquí y me dice que lo que yo tengo no es lo que ella se especializa y que tengo que venir a trabajar con ustedes porque ella ya hizo lo que pudo, pero no es algo que ella puede curar. ¿Tú estás viendo algún tipo de colaboración tal vez a ese nivel? Porque en los Estados Unidos que yo vea, los estudios que hemos visto es solo en partes de Nuevo México es donde se está sucediendo eso. Sí, mira, específico en la comunidad donde yo estoy haciendo mis estudios, ahí en la comunidad como tal, ¿no? Pero sí en el área, en el área, digamos, en pueblos vecinos. Ujú, Se intentó, pero no podría decir que fracasó como tal, pero tampoco hubo una importancia profunda, pero esto fue específicamente con parteras. ujú, La medicina mexicana oficial intentó trabajar con parteras, pero sí se volvió un problema, ¿sabes? Porque su meta de ellos en un principio fue como conocer todas estas prácticas que son ya de un conocimiento muy antiguo, pero su preocupación de la medicina en México, del sistema médico mexicano, fue más bien querer como enseñarles a ellas ujú, ciertas técnicas de la medicina alópata. ¿A qué me refiero? A que les quisieron dar como cursos
en donde ya no debían de cortar el cordón umbilical Ujú, con cordón, ujú. sino con tijeras, ¿no? Y además las tenían que esterilizar. Era como una especie de un curso relacionado a la higiene, Yeah, pero te digo que no funcionó del todo porque sucedió que las curanderas pues tenían todo un sistema de saberes y conocimientos en torno al recibimiento de un niño y pues los instrumentos que les regalaron las áreas médicas mexicanas oficiales, pues muchas veces terminaron de adornos, ujú, ¿no? Ahí guardados. Y aquí yo creo que más bien hubo una transgresión, ¿sabes, Rafael? Porque para que estas curanderas pudiesen seguir ejerciendo como curanderas, tenían que darse de alta en el sistema médico yeah, nacional. yeah, Decir, por ejemplo, doña Mercedes X de tantos años y les la certificaban yeah, prácticamente, ¿no? Les daban una tarjeta oficial del sistema médico mexicano que las acreditaba como parteras. Y en efecto, muchas de ellas pues no quisieron acreditarse y lo que sucedió es que intentaron como cooptarlas y en lugar de ayudarlas a que sus saberes fueran más comprendidos, lo que sucedió es que fueron desapareciendo poco a poco los curanderas desde hace, ¿qué será? Unos 20 años para acá, si había 20, ahora ya quedan dos, debido a este yeah, programa. No, y esa es una situación. Y en otra comunidad que también conozco, sucedió exactamente lo mismo, pero en general con todos los curanderos. ujú, Todos los curanderos, pero ahí sí fue como, tuvo un poco más de éxito, porque ya no solamente fue específico con parteras, y ahí ellos pues les ayudó, porque ellos decían, bueno, nosotros somos curanderos, y ahora ya hasta estamos certificados, ¿no? O nos reconoce el el gobierno. gobierno y eso pues a ellos les daba como una acreditación y se atrevieron a raíz de esto a abrir como especie de consultorios ya no tan, digamos, tan clandestinos por decir algo, porque el curandero indígena tú sabes que no tiene un consultorio, Ujú, su consultorio es su casa. yeah, Ajá, no, no tiene su letrero de médico y no tiene ciertos horarios o etcétera, ¿no? Su ujú, consultorio, su casa y atiende a la comunidad y muchas veces es el amigo, el compadre, etcétera. yeah, Y a raíz de esto, específicamente en esa comunidad, hubo curanderos que se animaron a abrir como especie de consultorios. Y yo creo que también eso es bueno para ellos, no está de todo mal. Pero sí, y bueno, y en el caso de México sería muy complejo, ¿no? Yo nada más te hablo de dos casos específicos del centro de México, pero como bien dices, a mí se me haría muy interesante saber si de lo que me platicas hay como algo escrito o documentado, yeah, porque cuando tú empezaste la plática, hablaste de que una persona anglosajona te dijo que él sabía cuál era su animal. ujú, Y no hay que olvidar que las culturas del norte de México o del sur de Estados Unidos, algunas de ellas tienen o se identifican con lo que se le conoce como el totemismo. ujú. Y Exactamente. bueno, el totemismo es más como australiano, sin embargo, estas culturas del norte de México, sur de Estados Unidos, sí se podrían identificar con una especie de totemismo en que también interactúan conocen que cierta parte de su cuerpo o de su esencia humana es compartida con ciertos animales, aves o animales terrestres, ¿no? Yeah. Entonces sí, bueno, no quería irme sin recordar eso porque se me hizo bien interesante cuando dijiste que esta persona habló sobre que ya había conocido cuál era su animal, ¿no? Definitivamente. Y sí, para terminar, nada más quiero clarificar, sí, en Nuevo México eso sucedió donde llegaron los anglosajones y le dijeron a la gente indígena que algunos de ellos, ellas originalmente eran de México, y les dijeron, ahora para que puedas hacer este trabajo vas a tener que venir y te vamos a enseñar, igual como tú dices, cómo se corta el, ¿cómo se llama?
¿El cordón umbilical? Exactamente. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que hacer esto. Interesantemente, muchas de las mujeres, este es en los 1930s, 40s, muchas de las mujeres no estaban de acuerdo con ello. Y dos, los anglosajones perdían más bebés que fallecían después Ok, que la gente que lo había estado haciendo por toda su vida. Entonces, exacto. eso se trató. Y en México sabemos que fue cuando Vicente Fox quería ser presidente de México, se fue a todos los lugares, incluyendo Oaxaca. Yo tengo el documento de Oaxaca donde los curanderos, curanderas firmaron un documento que les engañaron y le dijeron, nosotros estamos de acuerdo con apoyar a Vicente Fox porque él tiene respeto por lo que hacemos. Se elige, vamos a decir que se elige como presidente Fox, llega al poder y dice, ahora todos ustedes me van a tener que pagar para que así puedan practicar o van a perder la habilidad. Se va a volver un crimen de que y empezaron en la Ciudad de México a implementar este tipo de cambios. So, Sí, definitivamente. Entonces, una vez más, vamos a terminar por ahora el día de hoy, pero me gustaría que una vez más sigas regresando porque obviamente esto nos da un punto de vista un poco diferente de cuando decimos el curandero, voy a la curandera. Hay especialidades de todas estas personas, el hierbero, la hierbera, esto y lo otro. Y me gustaría que sigas viniendo y una vez más, la esperanza es que en un futuro muy cercano, yo diría, puedas venir en persona y podamos hacer un evento aquí donde más gente puede aprender en persona acerca de esto y al mismo tiempo podamos traer curanderos, curanderas para que vengan a hacer citas específicamente con nuestra gente. Entonces, continuamos la conversación y sabemos que estamos privilegiados y privilegiadas de que vamos a ir a visitarte allá en Ecatepec y de ahí sí, vamos a ir claro. a Teotihuacán. Tenemos, creo, 50 personas que vamos a llevar en marzo que tienen DACA. Entonces, gracias como siempre por esta charla y una vez más, en unas semanas me gustaría tenerte de regreso aquí en el programa Líderes del Futuro para que continuemos esta conversación por seguro. Muchas gracias y acá los esperamos con los brazos abiertos. Ya saben, aquí es su casa. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias.